Bueno, empiezo yo. Gracias a todas, todos y todes los que están acá presentes. Tengo que confesar que estoy muy emocionada. La verdad que estar acá con Manu y con Dane, para mí es un absoluto honor por el laburo que vienen haciendo ellas, que nada, yo las readmiro, recién ahora las conozco. Bueno, me presento a lo que dice Georgina. A mí me gusta mucho estudiar, hice un montón, pero me define que me moviliza mucho tratar de cambiar, que no haya injusticias, no soporto las injusticias. Entonces en eso de repente me van a encontrar, sí estuve entre el grupito que formó Ni Una Menos, y ahora estoy a full con todo el tema de la violencia digital. ¿Por qué? Así como en un momento todas y todos soñamos con que las redes iban a poder democratizar la participación en la esfera pública. De repente, quizás las mujeres que tenían que cuidar 5 chicos mientras les hacían la comida podían hacer un hashtag, liberen a no sé quién, basta de violencia. Quizás las personas trans o las personas del colectivo LGTB que no se animaban a hablar en público de sus problemas empezaron a escribir en las redes sociales y realmente fue un impulso para hacer ampliaciones de derechos en muchas partes del mundo. En Argentina, por supuesto, igual ya veníamos con una historia por los feminismos y los activismos LGTB en la Argentina, pero sí hubo un gran impulso a partir de lo de Ni Una Menos, que también, digamos, acompañó esta la agenda de género en general. Bueno, entonces vivimos esta ilusión, fantasía, donde las mujeres en Arabia que no podían manejar sacaban un hashtag, las mujeres que eran abusadas sacaban otro, en Polonia se levantaban también con un hashtag. De repente tener 5 trabajos no era incompatible con tener una participación en una voz pública. Entonces soñamos con que esto iba a ser para mejor. Pero bueno, así como nosotras y nosotros nos dimos cuenta que era una herramienta, también se dieron cuenta los que no quieren que se amplíen derechos. Y esto es lo que se llama backlash, que quizás es un término que para los que somos muy militantes, activistas y demás es reconocido, pero quiere decir este retroceso, nos están arrinconando. Y no es una sensación solamente, hay datos que lo demuestran. Georgina me acuerdo que, bueno, no agradecía a Grow y a Wingu, que son organizaciones que también les agradecemos muchísimo todo lo que están haciendo. Y a los que están sponsoreando esta actividad yo también les agradezco, porque en un momento se había puesto de moda bancar a la diversidad, entonces todos querían estar ahí. Pero bueno, en el backlash ahora algunos están dudando, qué sé yo. Entonces yo le agradezco a cada uno que mantiene el compromiso, porque eso tiene que ver con la democracia, no es el interés de un grupo de personas, tiene que ver con eso, con creer en la justicia y en la democracia y los derechos humanos, tanto como eso. Entonces les decía que yo hablé con Georgina después que escribió un artículo en Anfibia que se llamaba El cuarto propio digital, donde cito a mi referente de la vida, que es Virginia Woolf, que ella cuando escribió Un cuarto propio decía que las mujeres para poder escribir, en la época que ella escribió este libro hace más de un siglo, necesitaban tener una habitación propia, porque si no estaban en la cocina, cuidando a los pibes, qué sé yo, y era la única forma de que pudieran expresarse. Quiero decir que Virginia Woolf no solo es un referente, digamos, lo que tiene que ver con la libertad de las mujeres y los derechos de las mujeres, sino que en su novela Orlando, que los que no la leyeron la súper recomiendo, es la que empieza a instalar la diversidad de género y que el género no necesariamente es biológico. Digamos, habla de la identidad de género en su novela Orlando antes que nadie hablara de la identidad de género. Bueno, y yo me quedé pensando porque me impresionó mucho y me asustó mucho ver cómo muchas amigas se tuvieron que retirar de las redes sociales en los últimos años por los ataques, porque ningún ser humano es capaz de soportar las 24 horas que la amenacen con violar, que la amenacen con ir a buscar a sus hijos al colegio y hacerles algo, o que los van a agarrar a piñas, como, bueno, lamentablemente gente que está acá, que no voy a hablar por ellos, les ha pasado,
que los agarren a piñas por la calle por su género. Entonces, para cuidarse por un tema de salud mental, ni siquiera, a ver, ya no es una cuestión de valentía, nos daña la salud mental la agresión permanente, nos desestabiliza y eso es lo que están buscando. Entonces, bueno, por eso me enfoqué a full en el tema de violencia digital porque dije, ¿cómo puede ser que las voces que dieron lugar a la amplificación de derechos hoy estén con graves problemas de salud, cerrando sus redes sociales, quizás con tratamiento, bueno, la mayoría con tratamiento psiquiátrico? Son cosas de las que no se hablan. Y como yo también soy una fanática de la democracia, dijo, esto va a tener consecuencias graves para la democracia. Y bueno, algo que vimos en esta elección es que una medición de la presencia en las redes sociales de la candidatura, lo voy a decir con todos los nombres porque no, acá hay que decir la verdad, la de Milei y Villarroel, tenía una presencia del 70% en las redes sociales. Esto motivado, por ejemplo, bueno, por todos los cambios que hubo en Twitter, X, con Elon Musk, que te permite tener más presencia si pagás el tilde azul. Entonces, bueno, están repartiendo mucho dinero para que todos los activistas de La Libertad Avanza tengan el tilde azul. Los están formando en redes sociales, digamos, no solo desde la Argentina, sino a nivel internacional. Por eso supieron también usar el TikTok. Ahora, ese 70% de presencia en relación a todos los candidatos, el resto estaba en 10%, qué sé yo, no se reflejó en las elecciones, por suerte. Eso nos indica que hay voces que están calladas, que hay voces que tienen miedo, que las redes sociales no nos están representando. Las plataformas, diría, bueno, hay algunas que tienen más cuidado que otras. Meta tiene más cuidado, después de algunos problemitas que tuvo en otras elecciones. TikTok se plantea, tiene realmente como buenas intenciones, pero claro, también me enamoré de la ley Olimpia porque habla de la inclusión digital. No es solamente la intención de la plataforma, sino de la capacidad que tenga cada uno de conocer los peligros que hay en las plataformas y en las redes, y que el que conoce más de eso gana en la discusión pública. Entonces, por eso celebro un montón este encuentro, porque creo que si bien Wingu lo viene haciendo y Grow a través de otras cosas viene haciendo, todas las organizaciones que van a participar, me voy a olvidar de todas, pero bueno, Chicas en Tecnología, la organización Gentic, un montón, y lo que hacen, por supuesto, las organizaciones de acá, de las chicas, vienen trabajando en estas cosas, pero el tema de inclusión digital, de conocer las herramientas que tenemos y los peligros, es fundamental. Y agrego otra cosa que también es muy peligrosa, sobre todo acá en la Argentina, que todo lo que tiene que ver con los trastornos de conducta alimentaria en las y los adolescentes. Las plataformas no están cuidando eso y están generando mucho daño. Entonces nos estamos encontrando realmente ante una distopía, porque nuestras niñas, nuestros niños están en peligro no solamente por el material de abuso sexual infantil que circula en las redes sociales y que se maneja en las plataformas, sino que se les está dañando la autoestima. Estas burlas a los cuerpos, a las elecciones, que les están haciendo mucho daño. Y bueno, todos los que quizás tengan esas edades o conozcan gente de esas edades lo deben estar viendo. Otro de mis monotemas últimamente es Taylor Swift, que de repente muchos adultos se sorprenden del fanatismo por Taylor Swift. Es que ella en sus canciones hablaba de estos temas, de la discriminación, del hate, de cuando se burlan de tu cuerpo, más allá de que suena raro de ella que todos decimos, ay, en teoría como que es recontra hegemónica, pero bueno, le habló a un conjunto de jóvenes diciendo, yo también sufrí. Y quizás nos está faltando también, falta en la política seguro, alguien que le hable a esas chicas y los chicos y les dije, esto no es para cuidarme yo, es para cuidarte a vos también, porque no quiero que sufras. Ese sería el mensaje
de este encuentro también. No queremos que nadie sufra. Por supuesto, los ataques hoy están muy bien dirigidos contra los feminismos, contra los activismos LGTB, están muy dirigidos hacia ellos, pero no porque le molestemos, porque decimos algunas pavadas y qué sé yo, porque no quieren que haya una democracia en la red. Eso es lo que temen. Porque de última es muy fácil, digamos, nada. Se combate con discursos, pero digamos, hay como un juego sucio que hay que estar discutiendo a nivel nacional y a nivel internacional, porque así como todo lo que tiene que ver para combatir la difusión de material de abuso sexual infantil fue muy importante con la cooperación del sector privado de las plataformas, tenemos que alertar sobre la violencia digital de género porque está dañando la democracia. Bueno, muchísimas gracias por estar. Y ahora seguimos con Manu. Bueno, yo quiero comenzar diciendo que les pido disculpas porque estoy un poco disfónica y quiero decirles que para mí también es un honor estar con ustedes, así que estoy muy agradecida por este espacio. Yo soy docente, si alguien no me conocía ya se va a dar cuenta, soy remaestra. Y les quiero contar que soy docente porque yo crecí desde la adolescencia con mucho deseo por la docencia, con muchas ganas de ser docente. Yo nunca soñé en realidad hacer activismo en comunicación o liderar un espacio como la Mocha Celis, que me hace muy feliz, pero que también les quiero contar que es muy desafiante, y para eso les quiero contar un par de cosas que han pasado en las últimas semanas. Una cosa que me pasó en las últimas semanas, un mes y medio debe ser, di una entrevista en TV Pública sobre salud de las personas trans. Fantástica la entrevista, un tema recontra necesario. Como los 2 días, TV Pública hace una publicación de un reel, 1 minuto en redes, y yo acepto la publicación y me olvido. Cuando despierto tengo algo así como 18.000 mensajes, literalmente, más del 95% de odio, y desde eso hasta la fecha recibo no menos de 50 amenazas por todas mis redes sociales. Esa es una de las muchas cosas que les podría contar después. Si quieren hablar de mi salud mental, hablamos en el café porque tenemos poco tiempo para charlar. Pero les quiero decir que yo entiendo, y en La Mocha entendemos, que cuando se destaca a una persona que hace activismo y comunicación por los derechos de la comunidad travesti, trans y no binaria, por los derechos de la comunidad LGTBIQ+, o hablamos de derechos humanos en términos más generales, están atacando justamente los derechos no solamente a esa persona. Es interesante porque si ustedes miraran esa publicación, se dan cuenta que los ataques son cosas como apréndete a maquillar, baja de peso, sácate la barba, seguro tienes pene, ¿qué quieres hacer? Ninguna persona comenta sobre lo que digo. La discusión no está fijada en la narrativa, en el discurso o en lo que significa la garantía de derechos. Pasa algo que pasó y sigue pasando sistemáticamente, también cuando hablamos de mujeres en política, que es el apelativo a la apariencia, el apelativo a cualquier cosa que no tiene que ver con de lo que estamos hablando. Esto es profundamente grave porque se podrán imaginar que en el año 2023 y a 40 años de democracia en Argentina, yo no quiero seguir hablando de pronombres o a qué baño voy. Queremos hablar de economía, queremos hablar de democracia, queremos hablar de derechos humanos, queremos hablar de medio ambiente, queremos hablar del futuro del trabajo, queremos hablar de un montón de otros temas. Entonces, seguir hablando hoy de lo más fundamental y de lo más básico es muy desafiante. Hace aproximadamente 2 años, un grupo de personas transodiantes, de grupos antiderechos, ubicaron a varias personas que somos referentes en la región. De Argentina estaba Mauro Cabral, Alba Rueda, estaba yo, y dijeron que somos las personas que estamos queriendo como dinamitar con algo así, algo que llaman ideología de género, que seguramente lo habrán escuchado. A partir de eso pudimos rastrear en ese momento grupos en Italia, en España y en Alemania que financiaban y financian grupos antiderechos, grupos transodiantes. Es decir, no estamos hablando de 4 personas
en su casa, que estaban aburridas comiendo pochoclos y que están viendo a quién le dicen algo. Cuando hablamos de grupos antiderechos, estamos hablando de un atentado directamente contra la democracia y contra las democracias en la región, porque los grupos antiderechos también están organizados en América Latina. Si vemos lo que pasa en Brasil, lo que ha pasado también en Chile, en México, en Colombia, lo que pasa en Argentina, existe una gran movida y disposición, perdón, que está, gracias, les pido mil disculpas, que está, mi doctora me dice que descanse. Ojalá fuera tan fácil. Estamos pensando en grupos que están organizados directamente para atacar el trabajo que hacemos en organizaciones sociales. Digo esto porque si no se entiende tampoco, no es como en el colegio, que me daba miedo entrar a un baño porque me gritaban, o que tenía docentes que no me entendían, o que me bajaban los pantalones en el patio de la clase del colegio. Ya no es como en el colegio. Estamos hablando de un mundo en el que si hablamos particularmente del acceso que tenemos las personas travestis, trans y no binarias a la tecnología, nos damos cuenta que es completamente reducido. Por eso, ya hace 2 años en la Mocha Celis comenzamos con un programa de alfabetización digital, y les cuento esto porque cuando vemos, por ejemplo, países como Argentina, que tiene acciones positivas, como por ejemplo la ley de cupo e inclusión laboral travesti trans, pensamos, mucha gente dice, bueno, ya. Otra gente dice, ¿para qué? ¿Cómo es posible? Es un privilegio. Cuando se hace una acción positiva en derechos humanos, se hace porque la situación es tan grave, que hizo falta hacer una ley para revertir o para cambiar esa realidad. Así que, como decíamos antes, también no solamente se trata del ingreso, sino del ingreso y la permanencia de todas las personas al ámbito laboral, pero también nos preguntamos cuáles son las herramientas que tenemos en términos generales, por ejemplo, la población travesti trans para acceder a puestos de trabajo que impliquen desafíos digitales. Yo sé que puede ser un montón de información, pero me interesa que nos detengamos solo un momento en pensar cómo podemos garantizar la democracia, cómo podemos hablar del futuro de la tecnología, cómo podemos hablar de los nuevos trabajos si tenemos actualmente grupos organizados atentando directamente contra los derechos que hemos conquistado, que hemos logrado, mejor dicho, desde los feminismos y desde los movimientos de la comunidad LGTBIQ+. Es inaceptable que se plebiscite o que se cuestione cualquier derecho vinculado a los derechos humanos. Es inaceptable que hoy sigamos pensando siquiera la posibilidad de tener retrocesos tan grandes como el negacionismo. Y digo esto porque no pasa solamente en Argentina. Estamos hablando de un fenómeno de la región. En toda la región tenemos grupos de antiderechos articulando discursos de una forma sistemática en redes sociales y a través de distintas personas que están comenzando a aparecer en el escenario político, que una de las cosas que pasa, y con esto voy cerrando, es que habilitan luego unos grandes niveles de violencia. Alrededor de las PASO en Argentina, cuando fueron las elecciones acá, una de las cosas que pasó es que cada vez más comenzó a haber más presencia en redes sociales y también en los medios de comunicación asociado a discursos antiderechos. ¿Y qué pasó? Las organizaciones, por ejemplo, que nos reunimos en la comisión organizadora de la Marcha del Orgullo, línea histórica. La Marcha del Orgullo en Buenos Aires es el sábado. Así que todas invitadas. ¿Qué pasó? Nos dimos cuenta que comenzaron a crecer muchísimo los casos de violencia en la calle y en el transporte público. Para que tengan una idea, en la ciudad de Buenos Aires, la Defensoría LGTBIQ+, registra aproximadamente 250 denuncias solamente en la Defensoría, y se estima que denuncian el 10% de las personas solo en la ciudad de Buenos Aires. Y digo esto porque algunas personas en América Latina, incluso en Argentina, tienen la fantasía de que acá no pasa nada, de que acá todos podemos estar en cualquier parte en completa seguridad. Eso no es así, eso no es cierto, y además tenemos que poder concentrarnos en pensar una cosa más que realmente atraviesa y está muy expuesta en las redes sociales, que es que las redes sociales también responden a los intereses capitalistas y de mercado.
las redes sociales pueden efectivamente ser una aliada, pero los algoritmos de las redes sociales se generan de tal forma que reproducen patrones en función de intereses específicos. Si esto fuese un algoritmo, que un poco seguramente es, yo soy totalmente un error. Nací en una villa, hija de una madre adolescente, soy una persona trans no binaria, que ya es un desafío dentro de la comunidad trans, porque cuando eres una persona trans tienes que ser hombre o mujer trans, si no, sos un loco. Soy una persona que sobrevivió porque un montón de las personas de mi comunidad y todos los recuerdos de nuestra comunidad son recuerdos de personas que se han suicidado, que han asesinado o que han muerto por diferentes motivos. Así que les cuento esto porque para mí es importante que sepamos que cuando hablamos de democracia, cuando hablamos de derechos humanos y cuando hablamos de lo que está pasando actualmente con las redes sociales y cuando hablamos de la importancia de garantizar la justicia social, estamos hablando también de la vida de millones de personas. Muchísimas gracias. Bueno, yo la verdad no sé cómo continuar después de esto. Me presento de nuevo, mi nombre es Danero Belmont, yo soy una persona con experiencia de vida transfemenina, colombiana. Soy sobreviviente a COSIEC, o quizás lo conocen acá como terapias de conversión, que son estos procesos donde centros religiosos o psiquiátricos intentan cambiar o modificar tu orientación sexual o tu identidad de género. Y les cuento esto un poco para hablarles de la relación que ha tenido también como el poder analizar justamente estos temas de género, de innovación, de tecnología en Colombia. Resulta que hasta hace año y medio las personas que hemos sido sobrevivientes a este tipo de prácticas en Colombia hemos empezado a denunciarlo. Pero la forma en la que hemos encontrado para poder hacerlo ha sido mucho a través de nuestras redes sociales y a través de algunas organizaciones o plataformas y medios de comunicación que trabajan muchos temas digitales. Esto, digamos, como que ha posibilitado poder identificar como algunas de estas barreras de acceso que tenemos las personas para no solamente difundir información, sino también para acceder a un conocimiento distinto, y era que encontrábamos que había una negación de algunos de estos medios para poder hacer pública esta información, basándose también en cosas como esto va a impactar negativamente al público con el que ellos están trabajando. Y solo fue hasta que medios internacionales como la BBC u otros empezaron a publicar nuestras historias en sus plataformas que en estos escenarios locales empezaron a prestarle atención. Esto lo que hizo básicamente hace como un año y medio fue que algunas de las personas que hemos estado liderando este proceso, no solamente para visibilizar, sino también para con esto poder tramitar un proyecto de ley en Colombia que prohíba este tipo de prácticas que son tortura, además de todo consideradas a nivel internacional, encontráramos una sobreexposición de nuestras vidas. Entonces era muy fácil que las personas, por ejemplo, pudiesen acordarse de mi bello y hermoso rostro, pues por la barba, por ser travesti, por ser una persona que hace activismo, y eso lo que hizo fue empezar a hacer que mis redes sociales empezaran a recibir un montón de focos de atención. Ojalá todo hubiese sido positiva, pero justamente como tú lo mencionabas, mucho de esto también hizo que un montón de organizaciones antiderechos y de personas que realmente tienen estrategias muy bien montadas alrededor de cómo impedir la garantía de derechos de las personas de los sectores sociales LGBT en toda Latinoamérica, pues nos cogieran como objetivos en muchos de estos escenarios. Contarles esto también es como una experiencia en dos sentidos, y yo creo que ahí es importante poder hablar de la importancia que tenemos que darle también a la salud mental de las personas que están expuestas públicamente y que hacen defensa de derechos humanos, o que tocamos temas que quizás pueden generar estas ronchitas o incomodidades en algunos lugares. Y es que
Nadie nos enseñó qué hacer cuando una persona te está atacando por una red social. O sea, todavía no podemos recurrir a herramientas que sean realmente efectivas. Tú vas y denuncias un comentario porque están difamando sobre tu identidad, te están vulnerando, te están violentando, están haciendo comentarios sobre tu familia, sobre tu experiencia. Pero ni Facebook, ni Twitter, ni Instagram, ni absolutamente ninguna plataforma lo va a eliminar porque es una opinión de otra persona, pero es una opinión que está cargada de muchos prejuicios y representaciones sociales negativas hacia quien tú eres. Esto, digamos, como que lo que plantea también son estrategias que nos toca, yo creo que también hacer más visibles a nivel no solamente nacional, sino también regional, y es como a qué le voy a prestar yo atención. Y ahí viene yo creo que la parte positiva del asunto. Muchas de las personas, por ejemplo, que me siguen en mis redes sociales y que siguen las redes sociales de la organización con la que yo trabajo, que es la Fundación GAT, son personas aliadas, personas cis, heterosexuales o familiares de personas trans en su gran mayoría. Y esto implica que la forma del discurso en la que yo trabajo la información tiene que ser completamente distinta a la que comúnmente yo estaba acostumbrada a hablar. Porque una siempre se mira al ombligo, entonces como que tiene sus amigas que también son travestis y tiene como su parche y básicamente siempre hablamos en una burbuja sobre los temas que nos interesan con las personas que nos entienden, y a veces tener que salirse de esa burbuja para hacer que esta información también circule en otros lados pues implica unos retos, y esos retos también tienen que ver con alpargatizar el conocimiento. Alpargatizar el conocimiento es una frase muy mía, pero es básicamente alpargatas, son las cotizas o plantas bajas que utilizan generalmente en pueblos o territorios apartados también de Colombia. Son muy típicas también, pero esta es como una idea un poco de cuña de poderlo dejar al servicio de todas las personas. O sea, el conocimiento de este tipo de estrategias tiene que funcionar justamente para llegarle a esas otras personas. Y en este proceso pues también implica pensarnos tres cositas fundamentales. La primera es la responsabilidad en este equilibrio que hay entre la visibilidad y justamente la forma de comunicar yo esta información con mi público, con las personas con las que yo estoy dialogando. La segunda tiene que ver con generar estas estrategias de autocuidado que en muchos casos tienen que ver con dejar de leer ese tipo de comentarios. Por ejemplo, un video que estuve haciendo hace poquito en un medio de comunicación hablaba sobre feminismos y hablaba sobre las apuestas también que hemos tenido de articulación en Colombia y sobre todo de esta desinformación tan grande que hay, que intentan pintar dos lugares completamente contrarios de diálogo, que es como el movimiento feminista por un lado y el movimiento trans por el otro, y se odian y no se pueden ver y todo, y la realidad es que no. O sea, muchas organizaciones, activistas, parches feministas confluyen también y participamos personas trans hace muchísimos años, y los diálogos que hemos tenido son mucho más amplios, pero claro, lo que se ha trasladado a las redes es intentar pintar dos enemigos que no se pueden dialogar. Entonces, en ese sentido también allí, pues hay que empezar a trabajar también sobre estos discursos de odio que se trasladan a las redes sociales, pero la discusión no puede ser quién tiene la razón en las redes sociales, y ahí va el tercer punto, y es que hay discusiones que tenemos que tener lejos de las redes sociales. Y eso aplica tanto para el movimiento feminista como para el movimiento trans, como para cualquier movimiento social. Hay acuerdos que tenemos que poder generar en espacios que sean seguros, en diálogos que podamos realmente escuchar a la otra persona, y no hagamos esto que pasa mucho en las redes sociales, y es empezar a tercerizar, y es como que saco y escribo todo el veneno que tengo y ya, y no me hago responsable de lo que pasa allí. Resulta que sí hay que hacernos responsable, porque el proceso de la tecnología está atravesada por la comunicación y tiene que ser una comunicación que construya. Y digamos, como el proceso también de construir comunicación, yo creo que hay una invitación también como súper grande que hacemos todo el tiempo en la organización, y es empezar a travestir los espacios. ¿Y qué es travestir los espacios? Empezar a hacerlos suyos, empezar a hacerlos propios, empezar a hacerlos acorde a su identidad, o sea, empezar a tramitar estos, digamos, necesidades que también tenemos desde diferentes lugares, porque pues al final la tecnología es también un reflejo y una herramienta que podemos utilizar y podemos aprovechar muy bien las personas pues para transformar nuestra realidad. En Colombia
hace más o menos como unos 2 años, hubo un paro nacional muy grande, ¿sí? Resulta que el presidente empezó a pagarle a las redes sociales para que dejaran de visibilizar una serie de denuncias que muchas personas estaban tramitando por las redes sociales. Y nos dimos cuenta de eso porque las publicaciones tenían mucha menos visibilidad y porque mucho de lo que estaba pasando estaba relacionado con poder señalar que en efecto el Estado estaba asesinando personas en la calle, personas que estaban saliendo a marchar o a protestar cuando estaba casi pasando el COVID-19. Esto digamos que fue lo que ocasionó como una alerta también en muchas organizaciones sociales sobre qué es lo que realmente está pasando y cómo es que están siendo utilizadas nuestras redes sociales, las plataformas de comunicación y los medios de comunicación que también tienen una responsabilidad en esto. Y es empezar también a generar observatorios y seguimientos a la forma en la que está siendo publicada y transmitida esta información. Digamos, como que forma de sistematizarlo, les invito a que conozcan un proceso que nosotras hemos llamado Prediva en la organización, y es básicamente un modelo teórico que nos inventamos para poder explicar a las personas cómo estos prejuicios y representaciones sociales negativas utilizan unos medios que son la exclusión, la discriminación, la invisibilización y las violencias que conducen a la aniquilación, en este caso de los cuerpos y las identidades de las personas trans. Porque las personas no creen, como les mencioné ahorita, que estos comentarios o reacciones que tienen en redes sociales tienen un impacto directo sobre las formas de aniquilación de las personas trans. Colombia, por ejemplo, es el segundo país en Sudamérica que más casos de asesinato reporta de personas trans. Y no quiere decir que sea el que más altas tasas de asesinato tenga, porque la forma de reportar es muy distinto a los casos que realmente ocurren. En muchos países pueden ocurrir más asesinatos, pero hay subregistros. En Colombia medianamente nos hemos dado como a la tarea de poder registrar y recabar en los datos, porque el sistema de registro tampoco reconoce que somos personas trans o ni siquiera reconoce a las personas no binarias. Entonces, cuando asesinan o matan a una persona trans, no aparecen los registros oficiales, sino a partir de la categoría de asignación sexual que nos dan al momento de nacimiento e impide que podamos con esos datos también reflejarlos en otros lugares. El observatorio, digamos, se ha encargado de recopilar esta información y adicional también de hacer un rastreo por medios, porque muchos de los medios también reportaban estos casos, pero, por ejemplo, como hombre vestido de mujer es asesinado en tal lugar, o Juanito Pérez, quien llevaba una bella falda y una peluca, y entonces era como, pues, bebé, tiene un nombre que debe ser reconocido, tiene un proceso también identitario que merece respeto, y en ese mismo sentido pues el observatorio lo que se ha encargado de recopilar esta información, y con esta información pues también hemos hecho como este mismo seguimiento a los medios de comunicación sobre las formas en las que somos retratadas las personas trans en muchos de ellos. Esto, digamos, como para poderles cerrar un poco la idea, es que implica también que las personas que tenemos ciertos intereses en poder hacer y transformar estas estrategias en las que somos representadas en nuestras redes sociales, tenemos a veces que inventarnos cosas que no existen, observatorios que no están o formas de sistematizar la información que nos permitan también empezar a hacer incidencia en estos lugares y empezar a dialogar con quienes están en esos lugares de poder y decirles como: lo que tú estás poniendo aquí realmente sí está afectando nuestra calidad de vida y realmente puede mejorar si reconoces y si respetas y si además de todo acoges lo que realmente para todos debería ser una realidad, que son los derechos humanos. Les agradezco un montón también como por haberme escuchado y también como pues estas maravillosas invitadas que tuve acá al lado. Y sobre todo les invito también a conocer mucho de lo que está pasando a nivel regional, porque estas estrategias y esto que les acabé de contar en Colombia, pues también está pasando en otros países, y las mismas estrategias de violencia y de discriminación que ocurren a través de la tecnología, los medios y las redes sociales, pues también se han trasladado a otros, y encontrar estrategias colectivas para hacerle frente a este retroceso en nuestra garantía de derechos y a la democracia en cada uno de nuestros países, pues es yo creo que una tarea que podemos hacer en espacios como estos. Muchísimas gracias.